En términos generales, cuando comparas dos barcos similares pero de distinto tamaño, suele pasar algo curioso. El más grande casi siempre es más rápido. Y no hablamos de motores más potentes o tecnología moderna, simplemente su tamaño le da ventaja. Por ejemplo, los gigantescos portacontenedores de 400 metros de largo pueden mantener velocidades de hasta 25 nudos, mientras que los barcos más pequeños, como los feeder ships, rara vez superan los 15 nudos, y eso parece ir totalmente en contra del sentido común. Después de todo, uno pensaría que algo más grande y pesado debería moverse más lento, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa lo contrario? ¿Por qué los barcos grandes son más rápidos que los pequeños? Bueno, primero hay que entender algo muy importante. Un barco no flota sobre el agua, se hunde en ella. Todo su peso se sostiene gracias al principio de Arquímedes. El barco desplaza una cantidad de agua igual a su peso, pero al avanzar, ese casco empuja agua hacia los lados y hacia abajo, generando olas. Y esas olas, la famosa estela, son la clave para entender la velocidad. Cuando un barco se mueve, genera principalmente dos sistemas de olas, uno en la proa, cuando el casco empuja el agua hacia afuera, y otro en la popa, cuando el agua regresa para llenar el vacío que el barco deja al avanzar. Si pudieras verlo de perfil, parecería que todo el barco navega sobre una gran ola, con una cresta en la parte delantera y un valle detrás, a baja velocidad. Esas olas son pequeñas y cercanas entre sí, pero a medida que el barco acelera, la distancia entre las crestas, lo que se llama la longitud de onda, se hace más grande. Esto es importante, porque la longitud de la ola está directamente relacionada con la velocidad del barco. A más velocidad, más largas son las olas que genera. Llega un punto en el que la longitud de la ola es 2/3 del largo del barco. Y justo ahí ocurre algo interesante. Las olas de la proa y las olas de la popa se alinean perfectamente, se suman y producen una interferencia constructiva. El resultado es una gran estela detrás del barco, mucha agua moviéndose, mucha energía perdida. Es lo peor en eficiencia. Pero si fueras un barco de recreo remolcando a alguien en una tabla, sería perfecto para hacer wakeboard. Ahora, si el barco sigue acelerando, llega un punto donde la longitud de la ola coincide exactamente con la eslora del casco. En ese punto, la ola de la proa y la ola de la popa se cancelan parcialmente, generando una zona de menor estela. Pero al mismo tiempo, el casco se encuentra en una posición en la que tiene dos crestas de ola, una en cada extremo, y un valle justo en el centro. Eso significa que más superficie del casco está en contacto con el agua, aumentando enormemente la fricción. Ese punto es conocido como la velocidad de casco, o hull speed, y representa el límite natural para un barco de desplazamiento. Podemos estimarla con una fórmula muy usada. Velocidad en nudos, 1.34x la raíz cuadrada de la eslora en pies. Veamos algunos ejemplos. El Queen Mary 2, un crucero de más de 340 metros, unos 1.130 pies, tiene una velocidad de casco de aproximadamente 45 nudos. Un barco costero de 300 pies alcanza unos 23 nudos. Una embarcación pequeña de 80 pies, unos 12 nudos. Y una lancha de apenas 20 pies, solo 6 nudos. Así que, naturalmente, los barcos grandes pueden ir más rápido sin romper su velocidad de casco. Pero, ¿qué pasa si intentas ir todavía más rápido? Cuando superas tu velocidad de casco, el barco empieza a subir sobre su propia ola. La proa se eleva, la popa se hunde, y el barco parece trepar una colina invisible. A este punto se le llama velocidad de empuje, o hump speed, y es el momento en que el barco genera la mayor resistencia posible. Es la peor velocidad para navegar, consume más combustible, genera más estela y produce una enorme presión sobre el casco. Sin embargo, si logras superar esa colina, ocurre algo increíble. El barco entra en planeo. Ya no se apoya completamente en el agua, sino que se desliza sobre la superficie.
reduciendo drásticamente la fricción. En este punto, el barco puede alcanzar velocidades mucho mayores, porque el agua deja de actuar como un freno constante. El problema es que los barcos grandes, especialmente los de carga o cruceros, no pueden alcanzar ese estado. Simplemente no tienen suficiente potencia ni la forma adecuada de casco. Solo barcos pequeños, livianos y con cascos diseñados para planear, como lanchas rápidas, motos de agua o botes de rescate, pueden hacerlo. Si pudiéramos graficar todo esto, veríamos que la resistencia del casco no aumenta de forma lineal. Tiene picos y valles, donde algunos rangos de velocidad son más eficientes que otros. Y cuanto más largo es el barco, más desplazados hacia arriba están esos picos, lo que significa que sus puntos dulces ocurren a velocidades más altas. En otras palabras, los barcos grandes pueden moverse más rápido antes de que la resistencia del agua se vuelva un problema serio. Pero hay más. Los ingenieros navales llevan más de un siglo buscando formas de reducir esa resistencia natural. Una de las más efectivas es la proa de bulbo, ese bulto que sobresale justo debajo del agua en la parte delantera del barco. Ese bulbo crea una segunda ola que interfiere con la primera, cancelando parte de la energía de la estela. El resultado: menos olas, menos resistencia y hasta un 15% menos de consumo de combustible. Otra solución es cambiar la forma del casco, hacerlo más largo, más estrecho y con una proa más afilada. Esto permite que el barco corte el agua con suavidad, desplazando menos volumen y evitando que la ola crezca demasiado. Así, algunos ferries modernos de 300 pies logran navegar a 40 nudos, aunque su velocidad teórica de casco sería de solo 23. Y claro, si hablamos de potencia bruta, siempre existe la opción de poner motores descomunales. Pero en el mundo real, especialmente en la industria marítima comercial, eso no es rentable. Cada nudo extra cuesta una fortuna en combustible. Por eso los ingenieros buscan eficiencia, no solo velocidad. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué los barcos grandes son más rápidos que los pequeños? La respuesta es que no siempre lo son, pero tienen una ventaja natural. Su línea de flotación más larga les da una velocidad de casco más alta, lo que les permite navegar más rápido sin enfrentar tanta resistencia. En pocas palabras, un barco grande no es más rápido porque tenga más motor, sino porque el agua y la física están de su lado.